¿Alguna vez has tenido un presentimiento en el estómago? Resulta que esa expresión podría ser más literal de lo que imaginamos. La ciencia está descubriendo que tu intestino, o más exactamente, los billones de microbios que viven en él, podrían desempeñar un papel clave en tus emociones, tu estado de ánimo e incluso en tu salud mental. Dentro de tu intestino vive una comunidad increíblemente compleja de bacterias, virus y hongos conocida como microbiota. Estos diminutos organismos no solo ayudan a digerir los alimentos, también producen sustancias químicas esenciales que se comunican con tu cerebro. ¿Un dato sorprendente? Alrededor del 90% de la serotonina del cuerpo, una sustancia relacionada con la felicidad y el bienestar, se produce en el intestino, no en el cerebro. Junto con la dopamina y el GABA, estos neurotransmisores influyen en cómo nos sentimos cada día. ¿Pero cómo se comunica realmente tu intestino con tu cerebro? Uno de los canales principales es el nervio vago, una línea directa que conecta tu sistema digestivo con el sistema nervioso central. A través de él, la microbiota puede enviar señales al cerebro, afectando cómo procesamos las emociones, cómo respondemos al estrés e incluso cómo dormimos. El intestino también interactúa con el sistema inmunológico. Un equilibrio saludable de microbios ayuda a controlar la inflamación y regula la respuesta del cuerpo ante el estrés. Pero cuando ese equilibrio se altera, una condición llamada disbiosis, pueden surgir problemas. Muchos estudios han relacionado una microbiota desequilibrada con ansiedad, depresión y fatiga. Es como si tu ecosistema interno perdiera la armonía, y el cerebro sufriera las consecuencias. ¿Qué causa la disbiosis? Factores comunes como una mala alimentación, el estrés crónico, los antibióticos o incluso la falta de sueño. Cada decisión que tomas, desde lo que comes hasta cómo manejas el estrés, influye en la salud de tu microbiota. Y, a su vez, eso influye en tu bienestar mental. Así que, la próxima vez que te sientas nervioso, decaído o extrañamente tranquilo, pregúntate, ¿será que tu intestino está tratando de decirte algo? Hagamos un repaso. Tu microbiota produce sustancias cerebrales como la serotonina. Se comunica con el cerebro a través del nervio vago. Ayuda a regular el estrés mediante el sistema inmunológico. Y cuando se desequilibra, tu estado de ánimo puede verse afectado. Esta poderosa conexión entre el intestino y el cerebro se conoce como el eje intestino-cerebro, una autopista biológica donde tus emociones y microbios están en constante diálogo. Ahora imagina esto. ¿Y si cuidar tu salud intestinal pudiera formar parte de tu rutina de bienestar mental? Tal vez el próximo avance en salud emocional no venga en una pastilla, sino en tu plato. ¿Tú qué crees que está sintiendo tu intestino ahora mismo?